Muy bien, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que podemos hacer, porque estamos aquí en su casa y qué bueno por los que estamos. Es un fin de semana largo, así que algunas familias pues andan de viaje, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, que puedan hacer un tiempo para recrearse con la familia y qué bueno por los que estamos también, hermanos, para disfrutar ese tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar, o quisiera iniciar una serie en relación a la fe. Y he querido titular esta serie La Fe Transformadora, una fe transformadora, porque finalmente la fe, hermanos, es lo que nos mueve, la fe es lo que va a hacer cambios en nuestra vida. Y sabe usted que todos los días nosotros actuamos con fe. Todos los días actuamos con fe. Y no necesariamente la fe espiritual, la fe en el Señor Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted toma un bus, usted tiene fe que el bus la va a llevar a donde usted quiere, ¿sí o no? ¿Y qué tal si se desvía en el camino? Pero usted lo tomó porque usted estaba confiando en que ese bus le iba a llevar a su destino, al lugar a donde usted quería llegar. Entonces, todos los días nosotros tenemos que actuar con confianza, con fe, en muchas cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria. Ahora, obviamente es diferente cuando nosotros actuamos mediante la fe en el Señor Jesucristo. El poder de la fe en el Señor que nos da a nosotros y que nos tiene a nosotros siempre, como dice la palabra, de triunfo en qué? En triunfo. De triunfo en triunfo. Y eso es importante, hermanos, porque la vida cristiana debe ser así. No importa la circunstancia. No importa lo que estemos viviendo o lo que estemos sufriendo, porque finalmente, mire, finalmente, la fe, la confianza en el Señor no depende de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Me doy a entender? La fe no depende de las circunstancias que yo estoy viviendo. Porque la fe tenemos que manifestarla y debemos mantenerla en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, buena o no tan buena. Porque pasamos momentos difíciles en la vida, ¿sí o no? Hoy en la mañana en la escuela dominical aprendíamos en relación a eso. Aprendíamos a que hay momentos en la vida cuando nosotros vamos a enfrentar ciertas dificultades. O nosotros tenemos que aprender una vida en la cual tenemos que sobrellevar muchas cosas y sobreponernos a otras para poder vivir de acuerdo al llamado del Señor en nuestra vida. Por ejemplo, decía la maestra hoy en la mañana, los pacificadores, porque aprendimos sobre las bienaventuranzas, miren una linda clase, se la perdió si no vino, pero sobre los pacificadores. Ahora, bienaventurados los pacificadores. Es interesante, ¿no cree usted? Los que buscan la paz. Los que buscan la paz. A veces no somos tan pacificadores, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito. Y así, hermanos, el Señor nos enseña cómo necesitamos de su gracia, de su poder, para que nosotros podamos vivir en este mundo como si no fuéramos de este mundo. Porque la verdad es que vivir de acuerdo a las normas y los principios cristocéntricos, hermanos, al mundo, a este mundo, no le conviene. Somos estorbo para este mundo. Porque nosotros somos la diferencia, o debiéramos ser la diferencia. Pero no somos, como dijo el Señor Jesucristo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Interesante, ¿verdad? Así que para vivir en este mundo necesitamos de un poder especial y sobrenatural. ¿Cuál es ese poder? Es el poder que el Señor nos da mediante la fe en Él. Cómo podemos sobrellevar este mundo. La fe entonces viene a ser la clave para llevar a cabo, para sacar adelante el propósito de Dios en nuestra vida. Oigan lo que dice Mateo 9:29. Y hermanos,
la versión que yo uso, ustedes ya saben, no es la NBI, me encanta esa versión, la nueva versión internacional, pero ustedes lean en la versión 60, cualquier versión es hermosa, es linda, pero me gusta la NBI porque aclara mucho, tiene mucha aclaración. Entonces, oiga lo que dice el Señor en Mateo 9:29, en la segunda parte, que se haga con ustedes, ¿cómo? Conforme a su fe. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Y ahí el Señor Jesucristo está tratando con algunos ciegos, los dos ciegos, y ellos quieren obviamente recobrar la vista. Y el Señor dice en el principio del pasaje, entonces tocó sus ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y esa es la vida, hermanos. Que se haga en nosotros conforme a nuestra fe. Mire, es lo mismo que cuando nosotros oramos con el famoso Padre Nuestro o la oración modelo. Me encanta a mí eso. Me encanta la oración modelo. ¿A usted le gusta el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Usted lo repite? ¿Quién ha repetido el Padre Nuestro en una oración? No es malo, hermanos. No es malo. No es malo. Es una oración que el Señor nos dejó como ejemplo. No, está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahora, pero ¿se ha dado cuenta usted que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, dice en una de sus partes, perdónanos qué? Nuestras ofensas, ¿cómo? Como también nosotros, ¿qué? ¿Se da cuenta lo que le estamos diciendo al Señor ahí? Señor, si yo no perdono, entonces ¿qué? No me perdones. ¿Se da cuenta lo que estamos orando ahí? Por eso la oración modelo es hermosa, porque nos reta, nos llama a nosotros a un cambio de vida, a un cambio de vida. Y es lo que está diciéndonos aquí el autor de Mateo, pues, que dice que se haga con ustedes conforme a su fe. La fe entonces nos abre a nosotros oportunidades para cambiar nuestra vida. Nos abre oportunidades para cambiar el mundo mismo. Y aunque usted no lo crea, las posibilidades son asombrosas para el cambio de nuestra vida y para el cambio de este mundo si nosotros obráramos y viviéramos de acuerdo a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se recuerda lo que el Señor dijo? Si tuvierais fe, ¿como qué? Como un granito de mostaza. O sea que no requerimos gran cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿se ha puesto a pensar usted de qué tamaño es la fe que usted tiene? No la fe del vecino, no la fe de su mamá, no la fe de su papá, no la fe de su hermano. Su fe, ¿de qué tamaño es su fe? ¿Se ha puesto a pensar usted? Si con un granito de mostaza de fe que nosotros tuviéramos, le podríamos decir al monte, quítate de aquí y échate al mar. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Dice que el monte se mueve. O si le dijéramos a un árbol, no me gustas aquí, movete. ¿Qué pasaría con el árbol? Se mueve. Se mueve. ¿Sabe? Hay una cosa interesante que han descubierto los científicos recientemente. Una especie de árbol, ¿saben? Que camina. Una especie de árbol que camina. Constantemente se mueve. No sé cuántos centímetros o pulgadas al año, pero se mueve de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque dice que está en este lugar, sus raíces son grandes, llegan casi a la mitad del árbol. Entonces dice que está buscando los nutrientes. Y cuando los nutrientes se le terminan en este lugar, las raíces comienzan a moverse para buscar nutrientes en otro lugar. Y el árbol se mueve. Imagínense. Yo dije, qué interesante. Búsquenlo. Ahora miren que San Google está ahí. Cualquier cosa encuentra. Pero ¿saben qué? Es interesante. Y a mí me llamó la atención. Y yo dije, ¿qué tal si los cristianos fuéramos así?
que buscáramos los nutrientes y estuviéramos en la palabra del Señor constantemente, nutrirnos de la palabra, nutrirnos en la oración, nutrirnos nosotros en la iglesia con los hermanos, porque la verdad es que nos reunimos para nutrirnos unos a otros, ¿sí o no? Para edificarnos, dice la Biblia. Entonces, la fe es importante y nos abre grandes posibilidades para nuestra propia vida. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Oiga esto: la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Imagínense, es impresionante lo que está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En el Evangelio. La cual, dice, es por fe de principio a fin. ¿Cuál? ¿Qué es de principio a fin? El Evangelio. Y la fe que proviene de Dios. Y esa fe debe estar o ha estado inmersa de principio a fin, dice Pablo. Como está escrito, dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Muchas veces, hermanos, nosotros caemos en errores. ¿Cuáles son los errores? A veces creemos nosotros que desear algo es tener fe. A veces creemos que los deseos son fe. Y no necesariamente. No necesariamente. Pues yo he deseado por muchos años sacarme la lotería, hermano. La verdad es que nunca compro, pero así que nunca me lo voy a sacar. Pero eso es un deseo. Y no estoy recomendando, por favor, no van a comprar, no estén comprando cachitos de lotería, hermanos, eso es pecado. Dice la Biblia que no tenemos que jugar juegos de azar. Por favor, no vayan a comprar. Pero es un deseo. Yo desearía un montón de cosas, pero eso no necesariamente es fe. Los deseos no necesariamente son fe. No necesariamente son fe. La fe es como un diamante, hermanos. La fe es un diamante que tenemos en nuestras manos, pero que muchas veces no lo usamos. No lo usamos. La fe es aquello que va a mover nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Es aquello que nos va a hacer tener confianza, pero sobre todas las cosas, esperanza en algo o en alguien. Y en este caso, la esperanza la tenemos en la obra y la manifestación del Señor Jesucristo para nuestra vida. ¿En qué? En todo. En todo. El trabajo, los problemas, el negocio, la familia, la relación, el noviazgo, la carrera. Hermanos, en todo nosotros necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe en todo lo que hacemos y mantenernos en esa fe. Alguien decía, la fe significa ver desde el punto de vista que Dios quiere que veamos las cosas. Ahora, ¿es fácil? No. ¿Por qué no es fácil? ¿Sabe por qué no es fácil? Porque necesitamos nosotros estar en una relación constante con Dios. Necesitamos nosotros estar en una relación con el Señor todos los días, en todo momento, a toda hora, estar en esa relación con el Señor. Y Él va a revelarnos su voluntad y Él nos va a dar la gracia para que aprendamos a vivir en la confianza que Él quiere que vivamos. Confiar en Él, esperar en Él.
todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. El problema es que muchas veces nosotros no vemos a través de los ojos de Dios, sino que vemos a través de nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestros temores. ¿O no es cierto? A veces nosotros vemos las cosas a través de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros prejuicios. Y hermanos, vivimos de una manera, permítame la palabra, miserable. Porque cuando yo veo las cosas por medio de mis temores, toda la vida voy a vivir con miedo y nada va a resultar. Nada. Cuando lo veo a través de mis prejuicios, yo ya decidí que sí, que no, quién sí, quién no. Entonces, en eso no estoy permitiendo que la voluntad de Dios se realice. Estoy haciendo que se haga mi voluntad, que se haga lo que yo quiero. Y ahí vamos a fracasar. Vamos a fracasar. A veces, y solo por poner un ejemplo, a veces nosotros queremos vivir nuestras vidas, a veces nosotros queremos vivir nuestras frustraciones por medio de nuestros hijos. Yo quise, pero como yo no pude tener mi hijo, mi hija. Momentos. La Biblia nos llama a nosotros a instruir a los hijos y que ellos tomen su camino. Instruye al niño en qué? Su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Déjenme darle una capsulita aquí. Cuando la Biblia en ese pasaje específico dice instruye al niño en su camino, no está hablando precisamente del lado espiritual. Está hablando que usted lo oriente en el camino que él está decidiendo para su vida. Porque de eso va a vivir el resto de su vida. Entonces no podemos imponer nuestras frustraciones en nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Los vamos a frustrar igualmente. Igualmente los vamos a frustrar. Entonces el deseo no es fe, aunque a veces puede incluir el deseo. Tampoco son los sentimientos. Los sentimientos no son malos. Perdón. Pero no significa de que porque yo siento significa que tengo fe. No. ¿Sabe? Me encontré algo que alguien posteó, ¿no? Y me gustó mucho, por eso yo lo reposteé. No sé si se dice, pero lo volví a poner aquí. Pero fíjese que decía algo así, no me recuerdo exactamente ahorita lo que decía, pero decía: si el fuego que tú sientes el domingo en la iglesia no quema los chismes, la mentira, la avaricia, el orgullo, la vanidad, ese no es el fuego de Dios. Porque a veces nosotros creemos que somos los plus ultra por lo que sentimos, pero no dejamos actuar al Todopoderoso en nuestra vida. No dejamos actuar al Todopoderoso en nuestra vida. ¿Saben que algunos piensan también que negociar con Dios es fe? Ay, Señor, te prometo que si gano tanto, Señor, mira, yo voy a hacer un montón de cosas en la iglesia y en mi vida y en mi familia. Eso no es fe, hermano. Eso es tratar de chantajear al Señor. Y déjeme decirle algo: Dios no es corrupto. A Dios no lo chantajeamos. A Dios no lo chantajeamos. A Dios no
la manera como Dios quiere que la veamos, con fe en Él, con esperanza en Él. Oiga lo que dice Efesios 1:18. Pido también a los que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo? Porque la verdad es que todo lo que nosotros vemos actualmente con nuestros ojos físicos es temporal. Pero lo que vemos con los ojos espirituales es eterno. Es eterno. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Hay una historia que yo sé que usted conoce perfectamente, que está en Números capítulo 13 y capítulo 14. No, obviamente no lo voy a leer. Pero usted conoce esta historia. La historia es que el pueblo de Israel está ya a la orilla del Jordán para pasar a la tierra prometida. Del otro lado está Jericó. El asunto es que Moisés envía a 12 espías. ¿Se recuerda de la historia, no? Van 12 espías y entran a la ciudad y ven la tierra y de verdad ven una tierra hermosa, linda, maravillosa. 12 espías. Regresan los 12 y vienen a dar un informe al pueblo de lo que fueron y lo que vieron. Ahora, el problema es cómo lo vieron. ¿Cuál es la perspectiva que ellos tuvieron de lo que vieron? Porque muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver exactamente lo mismo, pero percibirlo de diferente manera. Lo percibimos diferente. Lo vemos diferente. ¿Me doy a entender, hermanos? Podemos ver la misma situación, podemos ver la misma cosa, pero los dos vemos cosas diferentes. Le cuento una anécdota. Había un hombre que era vendedor de zapatos. Quizás usted ha oído esta anécdota, ¿no? Y lo mandaron a un pueblo donde todo el mundo era descalzo, nadie usaba zapatos. Y entonces este hombre llegó y entró al pueblo y vio nadie usa zapatos. Entonces mandó un informe, dijo: aquí no vale la pena abrir una tienda de zapatos, nadie usa. ¿Para qué vamos a traer zapatos si la gente no los usa? Va a ser un desperdicio y vamos a perder. El hombre se regresó y más o menos como al año enviaron a otro. Y el otro envió lo mismo, el pueblo descalzo. Y el hombre envió su informe y dijo: envíen inmediatamente por lo menos unos 10,000 pares de zapatos. Aquí es una venta loca la que vamos a hacer. Este es un negociazo. Ahora, los dos hombres vieron lo mismo. Vieron un pueblo donde todos eran descalzos. Pero uno lo vio de manera diferente. Dijo: aquí va a ser un fracaso. El otro vio una posibilidad. Este es un negociazo. Entonces, eso es para ilustrar el hecho. Podemos ver las mismas cosas, pero verlo de manera diferente. Y eso es lo que está pasando con estos hombres. El pueblo de Israel ha caminado ya por 40 años en el desierto. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Se preparan para cruzar la tierra prometida. Están listos para tomarla. Dios se las ha dado. Por eso se llama la tierra prometida, porque Dios se las prometió. Y están listos para entrar. Envían los 12 espías. Los 12 espías regresan. ¿Sabe? Me encanta porque los 12 coinciden por lo menos en dos cosas. ¿Sabe en qué coinciden? En que la tierra es maravillosa y que es un lugar fantástico. En eso coinciden. Porque dicen: sí, la tierra es buena, la tierra sí fluye leche y miel.
es mala influencia. Y tenemos que tener mucho cuidado. 10 personas descompusieron el proyecto. Y ese fue el gran fracaso del pueblo de Israel, porque estando a punto de cruzar a la tierra, no pasaron por miedo a sus temores, porque vieron los problemas en lugar de ver las soluciones. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos con ojos de temor? Oiga lo que dice Números, capítulo 13, 27 y 28. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, ahí abunda la leche y miel. Aquí pueden ver sus frutos. Llevaron ejemplo de los frutos, las uvas. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes, están fortificadas, hasta vimos anaquitas ahí. Fíjense el informe. Es buena tierra, pero hay un problema. Hay un problema. El problema es que hay gigantes. Los anaquitas son gigantes. Hemos hablado antes de eso, ¿no? Los descendientes de Anak, que eran gigantes, personas que según algunos eruditos podían medir hasta 2,5 metros o 3 metros. Era gente enorme. ¿Y sabe qué? Estaba leyendo que recién, hace unos pocos años, descubrieron los primeros esqueletos de gigantes que habitaron la tierra. Es interesante, ¿no? Entonces, este tipo de gente es la que había, la que existía, la que vivía ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos por medio del temor? Exageramos nuestras dificultades. Exageramos las dificultades. Eso es lo que nos detiene a nosotros. El Señor nos había librado de la esclavitud con las plagas. ¿Se recuerdan? Les abrió el mar, les dio comida en el desierto, pero ahora solo ven otra vez los problemas. No podemos entrar. Dice el verso 31 y 32, pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que comenzaron a difundir entre la nación, entre los habitantes, falsos rumores. Ahora, me encanta esto cuando dice falsos rumores. ¿Por qué dice falsos rumores? Ellos fueron, ellos vieron, se dieron cuenta los que vivían ahí. Y dice la Biblia, difundieron falsos rumores. ¿Por qué? Porque es que estaban viendo las cosas por medio de los ojos del temor, en lugar de verlos por los ojos de la fe. Si hubieran aceptado desde el principio lo que el Señor les dijo: ustedes vayan y agárrenla, vayan y tómenla, es de ustedes, ¿qué es de ustedes? ¿Qué hubiera pasado? Entran y toman la tierra. Pero lo primero que vieron fueron los obstáculos, fueron los problemas. Y eso no los dejó avanzar, eso no los dejó caminar. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, muchas veces cuando nosotros vivimos con miedo, el temor nos detiene, nos paraliza, no nos deja avanzar, no nos deja actuar, porque estamos actuando o caminando con miedo. Estamos caminando con miedo. Las actitudes negativas, ¿sabe qué pasa? Son contagiosas. Ese es el problema.
estábamos temerosos de que vinieran, porque teníamos miedo de ellos. ¿De quién? De los israelitas. Entonces, a ellos, ¿quién les dijo que estos los miraban como langostas? Nadie, se lo inventaron. Estos, los aparentes gigantes, los habitantes de la tierra, tenían miedo que los israelitas llegaran y los invadieran. Tenían miedo. ¿Por qué razón? Porque la tierra ya era de ellos. Dios se las había dado. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. La vida tenemos que aprender a vivirla, porque los temores lo que hacen sencillamente es que nos llevan a nosotros a ver, a exagerar las dificultades que tenemos. Y a veces no son dificultades grandes, fíjense. A veces, en lugar de buscar soluciones, lo que hacemos es que complicamos más la situación. No buscamos solución, lo que hacemos es complicarla. Por eso hacen falta pacificadores, gente que busque cómo detener las cosas que se están dando y gente que haga la paz para encontrar soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Hay un problema, perfecto. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que hacer para solucionar este problema? Entonces voy con el Señor, pido dirección, pido iluminación y digo, Señor, tú me vas a dar la luz para este problema. Pero si yo vengo, tomo el problema y comienzo a chismosearlo, comienzo a hablarlo, a decir, a hablar y que miren, y miren, ya hice más grande la cosa y el problema se vuelve peor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No podemos ver las cosas por medio del temor. No podemos suponer lo que puede pasar. Tenemos que aprender a buscar soluciones y a ver con los ojos del Señor. La segunda cosa es que subestimamos nuestras habilidades. Hoy vengo como que se me lengua la traba, ¿no? Pero subestimamos nuestras habilidades. Verso 33 dice, hasta vimos a los gigantes, anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Ahora, ¿cuál es la frase clave ahí? ¿Sabe cuál es la frase clave de este pasaje? A nosotros nos parecía. Nadie se los dijo. A nosotros nos parecía. Fíjese lo que dice la palabra. Nos parecía que éramos langostas y así nos veían ellos a nosotros. A veces es cuestión de percepción, hermanos. ¿Qué percibían ellos? ¿Qué percibían ellos? Yo lo que percibieron fueron gigantes y percibieron de que ellos eran menores y percibieron que ellos eran inútiles y llegaron a una conclusión. ¿A qué conclusión llegaron? A que eran como insectos. Somos como insectos enfrente de ellos. En la Biblia no existe ninguna referencia en que los hijos de Aná que vivían ahí hayan visto a los israelitas como insectos. Nadie se los dijo, ellos lo asumieron. Ellos lo asumieron. Proyectaron sus miedos y se menospreciaron. La autoestima la tenían en el piso. Estaban todavía con una esclavitud mental. Y así vivimos muchas veces como cristianos, hermanos. Vivimos con una mentalidad de miedo, con una esclavitud. Y lo que tenemos que hacer es librarnos de eso. Menospreciamos nuestras habilidades. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor
En Él somos fuertes. En Él podemos realizar las cosas. La tercera cosa, y voy rápido, hermanos, yo sé que ustedes ya va siendo hora, ¿verdad? La tercera cosa que pasa es que nos desanimamos. Capítulo 14, verso 4. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Se desanimaron. Se desanimaron. Y esto nos pasa a todos, hermanos. Muchas veces nos desanimamos. ¿Cuántas veces se ha desanimado usted? ¿Sí? Y de verdad nos pasa. El desánimo puede venir a la vida por diversas circunstancias, ¿no? Por muchas cosas, por muchas razones. Pero el desánimo tenemos que sobrellevarlo, hermanos, y ponerlo en las manos del Señor. Tenemos que ponerlo. Y yo sé que hay cosas que nos desaniman. Hay personas que nos desaniman, ¿sí o no? Y a veces no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Amigos cercanos nos desaniman. A veces familias nos desaniman. No tenemos que ir muy lejos. Pero hermanos, tenemos que aprender a sobrellevarlo. Porque en Dios somos más que vencedores. Dice que todos comenzaron a gritar y a llorar. Hicieron una fiesta de miseria. No sé si existe, pero era una fiesta de miseria. Se sintieron miserables. Y comenzaron a decir: Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que estos nos maten? Tanto que hemos caminado, tan mejor. ¿Sabe? Mire, hay algo que de verdad, cuando yo lo leo, me pone. Habían visto todo lo que Dios había hecho por ellos, y todavía le dice: Dios, estuviéramos mejor en Egipto. ¡Ay! Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces como cristianos hacemos lo mismo. De verdad. A veces actuamos de la misma manera. Se nos olvida la palabra fe. Estamos hasta aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos va a llevar hasta allá porque es lo que Él nos prometió. Estamos aquí porque el Señor ha sido bueno y nos ha prometido que no nos va a desamparar y no nos va a dejar solos. Así que podemos seguir caminando. No importa lo que miremos aquí, no importa cómo esté el valle o cómo esté la montaña o cómo esté el desierto. Aquí vamos y vamos en el nombre del Señor, porque el Señor somos más que vencedores por aquel que nos ama. Entonces, el problema, la enfermedad, la falta de recursos, hermanos queridos, Dios está con nosotros. Las relaciones, hermanos, que tenemos a veces son difíciles, pero Dios está con nosotros. Y no nos va a dejar, y no nos va a desamparar, porque es su promesa. Ahora, ¿qué requiere que nosotros tengamos? Fe, confianza, esperanza en que el Señor no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Empezamos a quejarnos de la vida. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Eso dice en el capítulo 14 y verso 3 de Números. Mire hasta dónde llegaron. Hasta dónde llegaron. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a ver con los ojos de la fe? Pues va a pasar todo lo contrario. Primero, nuestros problemas van a ser menores. A mí me encanta
Génesis 18:14, que dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para el Señor? Entonces, los problemas que tenemos tienen solución. Hay solución, hermano. Siempre hay solución. Y no podemos de ninguna manera retroceder. No podemos retroceder. ¿Cuál es la circunstancia o el problema que hoy estamos viviendo? ¿Cuál es hoy? ¿Cuál es? ¿Enfermedad? Sí, yo sé que muchos estamos enfermos. Muchos. La enfermedad nos agobia, nos agota. Nos agota. Pero seguimos. Seguimos. ¿Por qué seguimos? Primero porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor no nos va a dejar. El Señor no nos va a abandonar en medio de la situación. Y finalmente, si el Señor dice: bueno, Valdemar, hasta aquí llegaste, bendito sea el Señor, es hora, yo me gozo de estar con el Señor. Finalmente, ¿por qué la esperanza o no la esperanza? Porque si no tenemos esa esperanza, estamos fritos. Esa es la esperanza. La esperanza gloriosa y bendita en el Señor. Entonces, la fe, hermanos, es importante. Nuestros problemas se hacen más pequeños. La fe abre puertas para los milagros. La fe abre puertas para que se abra el milagro. Mateo 13:58. Hizo solamente pocos milagros debido a que ellos no tuvieron fe. El punto aquí, hermanos, es que cuando nosotros creemos que Dios puede hacer las cosas, el Señor las va a hacer de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. No significa de que porque yo diga, tengo fe y ahorita mismo sana. Bueno, yo no sé si Dios quiere, pero la fe que yo tengo es que Dios puede sanar si Él quiere, y si Él quiere va a sanar, y esa fe me lleva a mí al hecho de creer que Dios lo puede hacer, y si no lo hace porque no es su voluntad, me va a dar la fuerza para seguir adelante. Me va a dar la fuerza. Y eso ya es un milagro. Eso ya es un milagro. Pero abre puertas a los milagros, a creer en el hecho que Dios es capaz de hacer las cosas, a creer en el hecho que Dios sí va a actuar. Y lo va a hacer porque Él es Dios y porque Él es bueno y porque nos ama. Tengo tanto, hermanos, para compartir con ustedes, pero voy a terminar con esto. Ay, vale, me quiero matar. La fe me da poder para resistir los tiempos difíciles. La fe me da poder para resistir los tiempos difíciles. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, descubrimos que Dios en su gracia nos libra de valles de sombras. Nadie, absolutamente nadie, tiene una serie ininterrumpida de victorias en la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Levánteme la mano. ¿Quién toda su vida ha sido victorioso y nunca ha tenido un fracaso? En algún momento hemos fracasado, ¿verdad? En algún momento hemos fracasado en algo. Yo he fracasado mucho. Y me confieso aquí delante de ustedes. Pero no soy un fracasado.
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Cualquiera de esas cosas nos puede pasar. Y yo sé que en algún momento de la vida lo hemos pasado. En algún momento de la vida hemos estado abatidos, ¿sí o no? En algún momento de la vida hemos estado con congoja, con abatimiento. En algún momento de la vida nosotros hemos sufrido de situaciones emocionales fuertes en la vida que a veces nos han marcado y nos han botado, porque nos han botado. Pero en la gracia de Dios nos ha permitido levantarnos. ¿Sí o no? Porque la fuerza es del Señor. Y la fuerza el Señor nos da. La fuerza el Señor nos la da. Porque Él es poderoso. Él es Dios. La fe entonces, hermanos, es importante. Y vamos a estar viendo durante algunos domingos algunos aspectos de la fe que son importantes y trascendentales en la vida, para las diferentes circunstancias de la vida.